Bueno, mi gente, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast que hemos titulado El Manual del Dictador, comparando a Trump con Putin, Maduro y Castro. Vamos a estar explorando un tema crucial que afecta a nuestra democracia y nuestras libertades como ciudadanos. Vamos a hablar sobre las tácticas que utilizan los dictadores para ganar, consolidar y mantener el poder y cómo, sorprendentemente, estas tácticas se están utilizando en la política de los Estados Unidos. Y lo más sorprendente es que no es por quien usted normalmente o comúnmente pensaría. Pero eso no es todo. También vamos a comparar estos métodos con los utilizados por algunos de los dictadores más notorios en la historia reciente, tales como Vladimir Putin, Nicolás Maduro y Fidel Castro. Así que primero que todo les pido, no olviden suscribirse, dejar un me gusta, dejar un comentario, compartir los vídeos de este episodio, porque créanme que será para el bien de nuestros hermanos hispanohablantes, especialmente las personas quienes en este momento tienen una preocupación sobre verse nuevamente ante un régimen comunista que sabemos que en el pasado ha destruido y aún en el presente continúan destruyendo tantas vidas. Así que por eso me he motivado a continuar una serie de episodios en los que voy a estar hablando sobre estos principios y sobre todo lo que ocurre tanto en los Estados Unidos como en estos países y ver cómo podemos aclarar un poco el asunto. Vamos a pasar al primer punto porque vamos a hablar de 10 tácticas. Les estoy diciendo que vamos a tratar de comparar estos regímenes, estos gobiernos comunistas, y en este momento los voy a comparar con Donald Trump porque, gente, hay una concepción errónea de que en los Estados Unidos el movimiento comunista supuestamente pues es el Partido Demócrata. Y yo he hablado con mucha gente y veo honestamente mucha confusión. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunas compañías de telecomunicaciones aquí en los Estados Unidos. Y de esa forma he compartido con muchísimos hispanos, ¿verdad? Muchos hermanos latinoamericanos, ¿verdad? Centroamericanos, suramericanos, del Caribe, incluso de otras partes, pero mayormente de esto. Y me estoy refiriendo más a algunos hermanos hispanos, latinos o caribeños, personas de Cuba, personas de Venezuela, entre otros, pero principalmente entre ese grupo siempre me he encontrado con entonces el señalamiento de que, pero es que los demócratas son comunistas, porque obviamente yo defiendo el ideal progresista, ¿no? Demócrata, obviamente ustedes quienes siguen mi canal y quienes me ven pues saben que esa es la realidad, pero entonces me choca mucho porque yo soy una persona totalmente anticomunismo, también antisocialismo extremo, ¿verdad? Porque muchas veces tiende a asociarse con estos medios comunistas donde se despoja al país, ¿verdad? Se despoja al pueblo de la propiedad privada, de sus derechos, de sus pertenencias y prácticamente de sus libertades. Así que es un concepto muy diferente y obviamente eso lo hablaré en otro programa porque en este programa no voy a comparar en detalle lo que es el comunismo versus el socialismo versus otro tipo de socialismo democrático. Eso podemos hablar en otro momento, pero en este momento quiero hablarle de lo que son las 10 tácticas más comunes que definen en realidad lo que es un sistema comunista. Porque si tú no tienes al menos la inmensa mayoría de estos criterios, estas tácticas en función, probablemente tienes a lo mejor una dictadura que está más o menos en proceso, un sistema comunista, pero no al nivel que lo hemos visto en países como Venezuela, en Cuba, Rusia y tantos otros que de múltiples formas implementan estas tácticas. Así que vamos a comenzar con la primera. Miren, lo primero que se hace bajo un régimen comunista es controlar los medios de comunicación. Así que uno de los primeros pasos que un dictador toma para consolidar su poder es el control de los medios de comunicación. Sepan ustedes, Donald Trump ha expresado abiertamente su deseo de quitar licencias a ciertos canales o redes de noticias que no les favorecen. Que no les favorecen porque obviamente investigan, reportan y no tienen miedo de hacerle las preguntas difíciles. Así que por causa de eso, durante el término de Donald Trump al frente del país, vimos que constantemente calificó a los medios como enemigos del pueblo. La prensa falsa, el fake news media. Y esta es una táctica alarmante. Mucha gente ya se ha hasta cierto punto adaptado. Oh, sí, la prensa miente. Gente, en la prensa definitivamente nunca hay 100% verdad. El periodismo implica cierta subjetividad. Siempre va a haber un poco de inclinación natural.
a tal vez matizar un poco las cosas, pero los periodistas aprenden a conducirse de forma ética. Pero obviamente no hay nada perfecto, pero de ahí a decir que hay una serie de canales ahora mismo en la izquierda que usted puede decir, oh, mira, vamos a señalar a CNN. Bueno, CNN fue comprado por un donante de Trump, así que lo tienen que descartar. ¿Qué van a decir? MSNBC, ABC, otros. Para Trump, cualquier canal que reporte cualquier noticia que no le beneficie es fake news. Últimamente Trump está incluso combatiendo hasta Fox Noticias porque los problemas legales de Trump y todos sus fallos y sus fracasos y sus mentiras, todo ha sido ya, ha llegado o alcanzado un punto tan evidente que el propio Fox News literalmente ha tenido que reportar. Están teniendo que reportar los triunfos del gobierno de Biden, los triunfos de la economía de Biden, la creación de empleo, los mercados que tuvieron altas récords, entre un sinnúmero de tantas otras cosas. Y obviamente a Trump no le gusta eso, pero también han tenido que reportar en sus casos, los casos criminales, los casos civiles, el caso de abuso sexual, tantas otras cosas. Entonces ya Trump está etiquetando incluso a Fox News, que tanto lo elevó, que le costó una demanda de 787 millones por mentir a favor de Trump respecto a la insurrección. Ahora Trump también les está tirando a ellos. Así que lo que quiero que vean con esto es cómo Trump etiquetó a muchos de estos canales siempre y cuando no le convenían como los enemigos del pueblo y nunca volvió a ir desde que Obama prácticamente no pudo. Un individuo que tanto insulta a los demás como Trump, que tanto sobrenombre pone, que tanto se burla. Ah, tú eres un estúpido. Qué pregunta tan estúpida esa que tú haces. Oh, tú no eres muy brillante. O sea, una persona tan pedante, tan falto, ¿verdad? De integridad, de respeto, de profesionalismo, de ética, como Donald Trump. Entonces fue al Correspondence Dinner, ¿verdad? Esta cena que hacen con todos los periodistas todos los años, que siempre es una cena donde se bromea, donde se habla de un sinnúmero de personas, bueno y malo. Y Obama en esa cena literalmente leyó unos cuantos chistes fuertes sobre Donald Trump y lo que Donald Trump traería a la Casa Blanca, y pusieron la Casa Blanca con un nombre tipo como Trump Tower y como si fuera un casino y demás. Le hizo varios, tú sabes, bromas, y a Donald Trump no le gustaron. Y desde esa vez se sintió humillado en ese evento y prácticamente nunca volvió. Así que nunca se quiso conectar con la prensa porque como siempre los combatía, no tenía el cuero de cocodrilo. O sea, tanto que habla de ellos, no tenía la fortaleza, el macho alfa de ir y sentarse allí y escuchar a los comediantes y escuchar a las personas hablar al respecto, porque lo más que se hace esa noche es leer chistes. Literalmente es mucha comedia, mucho humor negro, mucho sarcasmo. Y hay muchas personas que realmente a veces no lo pueden tolerar, Trump entre ellos. Pero noten, volviendo a ese primer punto, esa primera táctica. Esta táctica es alarmante y es similar a las empleadas por Vladimir Putin en Rusia, quien ha cerrado medios independientes y restringido el Internet para evitar que los rusos tengan acceso a la información no controlada por el Kremlin. Y Donald Trump obviamente no pudo llegar a ese nivel porque era su primer término, pero sabemos que estaba tratando de implementar un sinnúmero de estrategias que le iban a permitir sacar personas. Ustedes saben que Donald Trump literalmente despidió a cada persona en su administración que manifestaba una opinión diferente o que le decía, eso no se puede hacer, eso es ilegal. Oh, es ilegal. Despedido. Ponme a otro. Ponme a uno leal. Ponme a uno fiel al movimiento MAGA. Saca el otro. Despedido. No trabajas conmigo. En Venezuela, Nicolás Maduro ha cerrado medios de comunicación críticos y ha encarcelado incluso a periodistas quienes se atreven a cuestionar su régimen. ¿Les suena familiar? Fidel Castro en Cuba consolidó con el control absoluto de los medios. Consolidó el control absoluto de los medios, convirtiendo a la prensa en una herramienta de propaganda del Estado. Así que el tipo de control mediático que vemos en estos países comunistas es fundamental para que los dictadores manipulen la percepción pública y eliminen cualquier forma de disidencia. Por lo tanto, como Donald Trump no podía eliminar la prensa aquí en los Estados Unidos, porque obviamente el gobierno en los Estados Unidos es un aparato grande, por eso esto se ha estructurado bien con la separación de poderes, y en ese momento no podía. Pero ¿qué podía hacer entonces? Etiquetarlos, posicionarlos, darles un
¿verdad? Un rebranding, que es básicamente rehacer su marca ante los ojos del pueblo y comenzar a repetir enemigos del pueblo, fake news, fake news, fake news. La repetición trabaja. Así que eso sí hizo, buscando manipular la percepción pública y obviamente también restringiendo el acceso, porque ustedes saben que les pasó con Jorge Ramos y con un sinnúmero de otros periodistas que cuando a Trump no le gustaban las preguntas, ¿quién es el próximo? ¿Quién CNN? No, tú eres fake news, próximo. Y entonces les pasaba por encima. Saltaba el turno, no los dejaba terminar, los insultaba. Obviamente procurando controlar la información y la percepción pública mediante este tipo de táctica. Táctica número 2, eliminar la oposición política. Y esta táctica de deshacerse de la oposición es similar a lo que hizo Nicolás Maduro cuando arrestó a líderes opositores como Leopoldo López, y también se parece a los métodos de Putin, quien, como les digo, ha envenenado a muchísimas personas, encarcelado opositores como Alexei Navalny. Así que esto es común. También Fidel Castro eliminó a sus rivales políticos, encarcelando y ejecutando a aquellos quienes se oponían a su revolución. Así que Donald Trump, al igual que estos dictadores, ha hecho lo mismo, ha establecido una cultura de intolerancia. Cualquier jefe de agencia que se le opone literalmente tiene que ser eliminado. Mike Pence, la propia turba que Trump incitó, los manifestantes, la protesta violenta que Trump mandó al Capitolio, querían matar a Mike Pence. Estaban haciendo cánticos afuera de matar a Mike Pence, ahorcar a Mike Pence. Tenían una guillotina afuera. Estaban armados. Golpearon a policías, o sea, entraron con violencia y estuvieron a 40 pies del vicepresidente y de la speaker, la portavoz, en este caso de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, que también la querían matar. Y cuando se lo dijeron a Donald Trump, quieren matar a Mike Pence, ¿qué dijo él? Disculpen, que vi algo en la computadora, creo, si no me equivoco, creo que la cámara se movió. Anyway, cuando le informaron a Donald Trump sobre eso, ¿qué dijo? Tal vez tienen la idea correcta porque él se lo merece. Así que, al igual que estos dictadores, Trump ha mostrado esa peligrosa disposición a utilizar el poder del Estado para atacar a sus rivales y asegurarse de que no haya competencia. Por eso trató de detener la certificación, por eso tenía un PowerPoint, por eso todos sus abogados ahora mismo se han declarado culpables en diferentes casos de fraude eleccionario y en un sinnúmero de otros crímenes, pero especialmente en este punto de que estaban tratando de interferir en las elecciones. O sea, abogados declarándose culpables. Tercer punto, gente, modificar la Constitución. Los dictadores suelen modificar la Constitución para extender su mandato o eliminar restricciones, y Trump ha manifestado su deseo de cambiar o eliminar partes de la Constitución que considera inconvenientes. Esto es similar a lo que hizo Vladimir Putin, quien cambió la Constitución de Rusia para mantenerse en el poder indefinidamente. Nicolás Maduro también ha manipulado la Constitución venezolana, utilizando la Asamblea Constituyente controlada por su partido para consolidar su poder. En Cuba, Fidel Castro abolió la constitución anterior y estableció un nuevo sistema político que le permitió gobernar de manera dictatorial por décadas. Al igual que estos líderes, Donald Trump ha mostrado una falta de respeto por las reglas democráticas y ha insinuado que cambiaría las leyes para mantenerse en el poder. Eso es todo lo que viene con Proyecto 2025. Así que eso es algo que lo estamos viendo claramente en los Estados Unidos a través de todas estas primeras tres tácticas que le he presentado. Ahora, el punto número 4 es la militarización del gobierno. Los dictadores a menudo militarizan el gobierno para mantenerse en el poder. Y durante la insurrección del 6 de enero, Trump supuestamente consideró utilizar la Guardia Nacional, según los medios, para incautar las máquinas de votación. Esto fue reportado por el Comité de Enero 6 una vez descubrieron el PowerPoint y un sinnúmero de cosas. Parte del plan era, de momento, declarar que había fraude, ordenarle a la Guardia Nacional ir e incautar todas las máquinas de votación. Así que eso era un paso que hubiera militarizado el proceso electoral. Vladimir Putin, por ejemplo, ha militarizado la sociedad rusa utilizando las fuerzas de seguridad
para reprimir protestas y mantener el control. En Venezuela, Nicolás Maduro ha dependido en gran medida del apoyo militar para mantenerse en el poder, otorgando a los militares un control significativo sobre la economía y el gobierno. Fidel Castro también utilizó la fuerza militar para reprimir cualquier tipo de oposición en Cuba. Trump mostró su disposición a utilizar la fuerza militar para sus propios fines políticos, que es un rasgo común entre todos los dictadores. Señalo táctica número 5, el culto a la personalidad. Donald Trump ha establecido un culto a la personalidad dentro del Partido Republicano. Esto es alarmante, gente, porque es similar a lo que hizo Fidel Castro en Cuba, donde se promovía la imagen de Castro como el líder máximo y se prohibía cualquier crítica hacia él. Imagínense, no había libertad de expresión. Vladimir Putin ha cultivado un culto a la personalidad en Rusia. Lo hemos visto también con Kim Jong-un, que hacen cánticos. Los niños tienen que, en la escuela y todo, hacer cánticos sobre Kim Jong-un. Ay, Dios mío, qué horrible, ¿no? Pero Vladimir Putin lo hizo también en Rusia, presentándose como el salvador de la nación y promoviendo una imagen de hombre fuerte. Mientras que Nicolás Maduro también ha intentado establecer un culto a la personalidad, aunque con menos éxito que sus predecesores. En el caso de Trump, su figura ha sido venerada por una gran parte de seguidores, quienes lo ven como la única persona capaz de salvar a los Estados Unidos a través de las iglesias, a través de la fe. El hombre puesto por Dios, le llaman. Dicen que es el enviado de Dios prácticamente en este tiempo, a pesar de las múltiples evidencias de su corrupción y de sus crímenes. Táctica número 6. La manipulación de las elecciones. Esta es una de las populares, de las más que les gustan a ellos. Manipular las elecciones es una táctica clave de todo dictador. Eso es fundamental en el libro de la dictadura. En Estados Unidos, los republicanos han manipulado constantemente los mapas electorales a través de lo que llaman acá gerrymandering, que es nada más y nada menos que controlar cómo se distribuyen, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las urnas de votación, los centros de votación. En otras palabras, lo quieren hacer más difícil en comunidades donde no le conviene por los demográficos, porque son minorías, porque son de raza negra, porque son latinos, hispanos, inmigrantes, personas jóvenes que no les están favoreciendo. Si son blancos y son del tipo dentro del perfil demográfico que les conviene, entonces ponen más centros de votación, lo hacen más accesible, buscan la forma de dominar de modo anticonstitucional. Y Trump ha intentado deslegitimar las elecciones del 2020 con mentiras sobre el fraude electoral, que es literalmente similar a lo que ha hecho Vladimir Putin, quien ha manipulado las elecciones en Rusia para asegurar su victoria. Nicolás Maduro, estamos viendo ahora mismo el conflicto que tiene en su país, ha utilizado el control del Consejo Nacional Electoral para asegurar también su reelección. Fidel Castro, por su parte, eliminó por completo las elecciones democráticas en Cuba, instaurando un sistema del partido único donde las elecciones no son libres ni justas. La manipulación electoral es una herramienta común entre los dictadores para perpetuarse en el poder, y Trump ha mostrado una disposición preocupante a seguir este camino, porque lo vimos ya con la insurrección de enero 6, lo vimos con todos sus abogados declarándose culpable en el caso de interferencia electoral en Georgia. Repito, abogados declarándose culpable en el caso de interferencia electoral. Sidney Powell, Kenneth Chesebro, Jenna Ellis. Jenna Ellis ahora en un caso por separado, también en, creo que es Arizona el caso, acaba de aceptar un acuerdo de cooperación a cambio de que le eliminen, que anulen los 8 o 9 cargos criminales que pesaban en su contra. En Arizona hay un pliego acusatorio de otros 18 personas. Ella, esa abogada, Jenna Ellis, estaba entre ellos. Y ella es la primera abogada de Trump y prácticamente la primera persona en el pliego acusatorio de aceptar este acuerdo de cooperación. Pero ya está declarada culpable en Georgia. Ella también. Así que, gente, estamos viendo estos abogados, como le digo, Sidney Powell, Kenneth Chesebro, Jenna Ellis. El propio Rudy Giuliani se declaró culpable de difamación también en Georgia por difamar a 2 trabajadores de las elecciones que prácticamente los matan. Los amenazaron, esas personas se tuvieron que mudar, las insultaban, bueno, todo tipo de en realidad, tortura. Simplemente por una mentira, por utilizar unos videos manipulados que cuando llegaron a la corte, Rudy Giuliani jamás pudo probar que tenía evidencia y aceptó que no tenía la evidencia, por lo tanto aceptó que los difamó, por lo tanto la corte
un jurado le dijo, tienes que pagarle 150 millones por difamación. Y ahora Rudy está tratando de declarar quiebra. El tribunal le rechazó la quiebra. Ahora, entonces, esas dos personas, Ruby Freeman y Shane Moss, dos mujeres, ahora entonces están a través de la corte tratando de ir tras todos sus bienes, sus mansiones, sus autos y demás. Y dice que está pelado. Dice que no tiene dinero porque Donald Trump le debe millones. Porque Donald Trump es como el crimen, que no paga. Así que eso es lo que hemos visto, que es una herramienta común, ¿verdad?, entre los dictadores, la manipulación electoral. Y es lo que quieren, obviamente, implementar. Y lo hemos visto en Trump, quien ha mostrado esa disposición una y otra vez en un solo término. ¿Ok? Vino a tantear las aguas, vino a tomarnos el pulso, a ver cuánto tolerábamos que él pudiese implementar esa manipulación electoral. Y si nos dormimos, nos las va a pasar por el centro del plato en este momento a 90 millas. Ese va a ser el primer lanzamiento que va a hacer cuando se trepe a la loma del pitcher allá. Así que hay que tener los ojos bien abiertos. Táctica número 7. Destrucción de la independencia judicial. Donald Trump ha atacado repetidamente la independencia judicial. Nombró a 3 jueces en la Corte Suprema, no por su competencia, sino por su lealtad a la plataforma republicana. Y esto lo ha dicho literalmente en entrevistas. Él ha dicho, no, yo nombré a estas personas quienes fueron ahí, a estos 3 jueces, con el compromiso de derrotar Roe contra Wade. O sea, si tú nombras a una persona que va a ir con un compromiso ya sos apoyando una plataforma, no yendo con unos ojos, ¿verdad?, objetivos, con una visión objetiva en base a lo que procede de la ley. Roe contra Wade tenía 50 años de jurisprudencia, aprobado ya por la Corte Suprema mismo, de que la mujer dentro de su privacidad tenía la facultad de controlar la autonomía sobre su cuerpo en términos médicos. Y Trump nombró a 3 jueces que fueron con esa misión y otras porque no han terminado. Quieren prohibir el matrimonio interracial, quieren prohibir el matrimonio del mismo sexo, quieren prohibir los anticonceptivos. Todo eso viene. Quieren prohibir la fertilización in vitro. Ya eso lo hemos visto en las noticias, lo han tratado y en algunos estados ya han implementado estas leyes. A nivel estatal, pero obviamente no a nivel federal. Pero quieren hacerlo a nivel federal. Y si Donald Trump gana, eso es lo que viene. Así que esto es similar, la manipulación, ¿verdad?, del sistema judicial. Es similar a lo que hizo Vladimir Putin en Rusia, donde el sistema judicial está completamente controlado por el Kremlin y los jueces quienes se atreven a desafiar al gobierno son rápidamente reemplazados o silenciados. Nicolás Maduro ha hecho lo mismo en Venezuela, llenando el Tribunal Supremo de Justicia con jueces leales que garantizan que cualquier desafío legal a su poder sea desestimado. En Cuba, Fidel Castro no solo controlaba el sistema judicial, sino que también eliminó cualquier vestigio de independencia judicial, asegurando que las cortes sirvieran únicamente a los intereses del régimen. La manipulación del sistema judicial es una táctica común para consolidar el poder dictatorial. Y Donald Trump ha dado claros indicios de que no es ajeno a esta estrategia y sabemos que tiene el apoyo de la sociedad federalista, que es una sociedad republicana de extrema derecha que tiene mucho dinero y se encarga de ir y buscar jueces con esas visiones extremas y ponerlos en las diferentes cortes a diferentes niveles, sean cortes de primera instancia, un tribunal apelativo, un tribunal supremo a nivel estatal. Siempre trata de entonces colocar esas personas que van a ser jueces quienes van a responder a una causa para el partido, obviamente en base a la plataforma de su partido. Táctica número 8. Censura y vigilancia. De esta me han hablado mucho personas de Cuba que conozco, quienes me dicen que había gente en las comunidades que eran parte de un sistema de vigilantes del gobierno y les reportaban al gobierno. En Puerto Rico decimos chota, soplones, chota, quienes están ahí entonces para tirarte hacia los leones. Un ejemplo preocupante en los Estados Unidos es la vigilancia incentivada en casos de aborto, donde las personas son recompensadas por delatar a quienes ayudan o participan en un aborto. Esto lo vimos en Texas y lo hemos visto en otros estados con leyes similares, estados rojos. Así que esto es similar a los métodos utilizados por Fidel Castro en Cuba, donde se alentaba a los ciudadanos a espiarse unos a otros y reportar actividades contrarrevolucionarias. Vladimir Putin ha implementado un extenso sistema de vigilancia en Rusia, monitoreando las comunicaciones y las actividades de los ciudadanos para reprimir la disidencia.
En Venezuela, Nicolás Maduro ha utilizado tácticas de vigilancia para controlar a la población, utilizando los servicios de inteligencia para espiar a opositores y periodistas. La vigilancia estatal es una herramienta clave para cualquier dictador, y la implementación de sistemas similares en Estados Unidos es una señal alarmante de erosión de las libertades civiles. Y eso obviamente es gracias a Donald Trump y obviamente a la facción extremista del Partido Republicano. Táctica número 9. Promoción del miedo y la inseguridad. Donald Trump ha utilizado repetidamente tácticas de miedo y lenguaje violento. Este tipo de retórica es muy similar a la utilizada por Vladimir Putin, quien constantemente habla de amenazas externas y promueve el miedo para justificar sus acciones represivas. Esto lo vimos en Estados Unidos con George W. Bush, hablando de que Irak tenía estas armas de destrucción masiva, la amenaza era, olvídate, terrible, y dijo que esa era la inteligencia que tenía, pero a la hora de la verdad, cuando se hizo la invasión en Irak, ¿qué pasó? Nunca aparecieron las supuestas armas de destrucción masiva. Así que esto pasa, obviamente. Y como le digo, lo vimos con esas amenazas de Vladimir Putin tratando de justificar sus acciones represivas. Nicolás Maduro ha hablado también de conspiraciones imaginarias y amenazas de invasión para mantener un estado de emergencia constante en Venezuela, justificando así la represión de la oposición. Fidel Castro utilizó la amenaza del imperialismo. Eso, ustedes no saben cuánto yo lo he escuchado en Puerto Rico. Tengo varios amigos independentistas. No, el imperialismo. Pues Fidel siempre utilizó esa amenaza del imperialismo estadounidense como excusa para reprimir cualquier forma de disidencia en Cuba. El uso del miedo como herramienta política es una estrategia clásica de los dictadores y la retórica de Donald Trump sigue esa misma línea. Bueno, entonces vamos con el punto número 10. La táctica número 10 de los dictadores del comunismo es la represión de las libertades civiles. Además de atacar directamente a la prensa, los dictadores a menudo reprimen otras libertades civiles fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de reunión o la libertad de movimiento. Donald Trump durante su presidencia mostró tendencias alarmantes en esa dirección. Por ejemplo, ordenó, ustedes recordarán, el uso de la fuerza para dispersar a manifestantes pacíficos cerca de la Casa Blanca para una sesión de fotos. Decían un photo op. Quería sacarse unas fotos y mandó literalmente a dispersar a los manifestantes, violando claramente su derecho a la libertad de reunión. Trump también apoyó leyes y políticas que restringen los derechos de las personas, como los intentos de prohibir la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de ciertos países de mayoría musulmana, restringiendo así la libertad de movimiento basada en la religión y nacionalidad. Además, su retórica constante contra los inmigrantes y sus políticas de separación familiar en la frontera son ejemplos de violaciones de derechos humanos básicos. Comparando esto con regímenes autoritarios como el de Vladimir Putin en Rusia, vemos que Putin ha reprimido brutalmente las protestas, encarcelando a miles de manifestantes pacíficos y cerrando organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos. En Venezuela, Nicolás Maduro ha utilizado las fuerzas de seguridad para disolver manifestaciones y ha implementado restricciones severas a la libertad de expresión, especialmente en línea, con detenciones de usuarios de redes sociales que critican al gobierno, y esas yo incluso he visto muchos casos, incidencias de esas, de personas que escribieron algo en Twitter o en Instagram o en Facebook y literalmente los fueron a arrestar. En Cuba, bajo Fidel Castro, la libertad de expresión y reunión fue prácticamente eliminada. Las personas no podían congregarse libremente y cualquier intento de protestar o expresar desacuerdo con el régimen resultaba en arrestos, encarcelamientos y a menudo exilio. Trump ha demostrado una afinidad preocupante, gente, por las tácticas similares, utilizando su poder para restringir derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión, especialmente cuando se oponen a sus intereses personales o políticos. Y estas acciones son indicativas de un enfoque autoritario hacia el gobierno que busca silenciar cualquier oposición y controlar no solo lo que la gente ve y oye, sino también cómo pueden actuar y dónde pueden estar. En contraste, la administración Biden-Harris ha trabajado para restaurar y proteger estas libertades, derogando algunas de las políticas más controvertidas de la era de Trump y promoviendo un enfoque que respeta
los derechos civiles, mientras que la izquierda estadounidense es acusada erróneamente de llevar el país hacia el comunismo, ¿verdad? El marxismo comunista. Sin embargo, sus políticas están lejos, gente, de reprimir las libertades civiles y en cambio buscan protegerlas y ampliarlas. Así que para concluir, gente, es fundamental que comprendamos que las tácticas utilizadas por dictadores como Putin, Maduro y Castro están siendo replicadas de diversas maneras en la política de Estados Unidos delante de nuestros propios ojos, a plena luz del día, especialmente en la figura de Donald Trump. Mientras que la izquierda en Estados Unidos, representada por Biden y Harris, busca ampliar las libertades y proteger los derechos de los ciudadanos, la retórica, en cambio, la retórica y las acciones de Trump nos llevan en una dirección peligrosa hacia el autoritarismo. Así que es esencial que estemos atentos y conscientes de estas tácticas autoritarias, ya que la erosión de nuestras libertades puede ocurrir de manera gradual y silenciosa si no estamos vigilantes. O sea, puede ser un cambio paulatino, que es lo que estamos viendo, pero es un cambio consistente y firme. Así que este podcast no solo busca iluminar las similitudes entre los métodos utilizados por dictadores reconocidos y las acciones de Donald Trump y su entorno, sino también destacar la importancia de proteger nuestra democracia. Así que es crucial que comprendamos la diferencia entre políticas que buscan la justicia social y la mejora de las condiciones de vida de la clase media y trabajadora y las tácticas autoritarias que buscan concentrar el poder en manos de unos pocos, como pretende hacer Proyecto 2025, que es literalmente desarrollado, escrito y organizado por sobre 200 funcionarios de la administración Trump. Y Trump es muy cercano a todos ellos. Así que no debemos dejarnos engañar por la retórica que demoniza el socialismo o el comunismo, mientras que ignora las señales de advertencia de un verdadero autoritarismo en nuestro propio patio trasero. Los venezolanos, cubanos y otras comunidades que han sufrido bajo regímenes autoritarios deben reconocer que las verdaderas amenazas a las libertades en Estados Unidos pueden no provenir de donde tradicionalmente se nos ha dicho. Así que es nuestra responsabilidad como ciudadanos informados cuestionar, investigar y votar por aquellos quienes realmente representan nuestros valores democráticos. No un color, no una insignia de partido, no una narrativa, sino que quienes con acciones nos demuestran que sus valores verdaderamente son democráticos. Y en Estados Unidos, eso es literalmente en la izquierda, eso es el Partido Democrático, quienes representan los valores contrarios, comunistas, dictadores en este momento, es Donald Trump con su facción extremista MAGA de ultraderecha. Bueno, gente, gracias por acompañarnos en este episodio tan importante. No olviden suscribirse, dejar un me gusta, compartir este episodio con todos sus conocidos, ya que eso en realidad ayuda a que este contenido de mi canal llegue a cada vez a más personas como ustedes y a más personas que realmente necesitan escucharlo. Sus comentarios también son siempre bienvenidos. Saben que hago mi mejor esfuerzo por ir, dejar mis corazoncitos, dejar mis me gusta, dejar ¿verdad? Mi reply, mi respuesta para ustedes. Así que nada, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio porque hoy regreso con más episodios. Voy a hacer al menos 2 episodios probablemente live. Y tengo entonces una grabación que voy a estar haciendo por la noche que saldrá mañana muy temprano en la mañana. Voy a tener siempre una constante de un episodio que va a estar saliendo aproximadamente entre las 5 y media de la mañana. Así que pendiente, esa va a ser más o menos la constante. Un episodio a las 5 y media de la mañana para las personas que se toman el café temprano, desayunan, arrancan con el día. Ese episodio va a ser grabado la noche anterior. Y entonces después venimos con algunos live durante el día, generalmente alrededor del mediodía, 12 a 1 de la tarde probablemente el primero. Y otro más bien cerrando el día ya cuando hemos terminado la jornada mayormente de noticias y demás. Que ya entonces se está resumiendo todo entre las 5, las 6, las 7 de la noche. Para lo que va a haber en los noticieros de las 8, las 9, incluso las 10 de la noche. Así que esa va a ser más o menos la constante. Dejándoles saber para que tengan una idea de que va a haber una constancia. Al menos siempre voy a hacer 2 videos por día de aquí hasta las elecciones. En algunos casos hasta 3. Puede ser que más. Pero mayormente de 2 a 3 porque seguimos trabajando con Brian Tyler Cohen español. Así que busquen el canal Brian Tyler Cohen español aquí en YouTube.
porque el contenido que estamos también compartiendo allá complementa lo que yo estoy diciendo aquí, lo que yo digo aquí complementa lo que estamos publicando allá. Y Brian es un excelente analista político que está ayudando también a desmenuzar todo este panorama político. Bueno, mil gracias. Mi nombre es Daniel Aranzamendi. Esto es Aranzamendi Podcast y será hasta la próxima.